Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 3 dígitos dividido por un número de 2 dígitos. Para este ejemplo, en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, usaremos el método de cocientes parciales. El primer paso es escribir el problema de división en forma de división larga, que es esta forma aquí. Entonces tenemos 624 divididos entre 26. Al realizar la división usando cocientes parciales, para mantener nuestro trabajo organizado, dibujaremos una línea vertical a la derecha de nuestro problema. Registraremos sus cocientes parciales a la derecha. Sin embargo, antes de comenzar, a menudo es útil escribir algunos productos que sabemos que involucran al divisor. En este caso, escriba algunos productos que involucren 26. Por ejemplo, sabemos que una vez 26 es igual a 26. Pero debido a que nuestros dividendos están en cientos, también encontremos 10 veces 26. Bueno, 10 veces 26 va a ser 10 veces más que una vez 26. Y por lo tanto, 10 multiplicado por 26 es igual a 260. Encontremos dos productos más. Si 1 por 26 es igual a 26, entonces quizás podamos determinar que 2 por 26 es igual a 26 más 26, o 52, y por lo tanto, 20 veces 26 sería 10 veces más que 2 veces 26. Y por lo tanto 20 veces 26 es igual a 520. Deberíamos poder utilizar estos productos para ayudarnos a determinar este cociente. Entonces, para comenzar el método de cocientes parciales, siempre consideramos todo dividendo, en este caso 624. Necesitamos determinar un cierto número de 26 que sabemos con certeza que están en 624. Bueno, mirando nuestros productos, porque 260 es menos de 624, y 260 equivalen a 10 veces 26, sabemos que hay al menos 26 en 624. Pero si miras 20 veces 26, lo que equivale a 520, porque 520 es aún menos de 624, sabemos que hay al menos 26 en 624. Por lo tanto, podemos comenzar con un cociente parcial de 10 o 20, pero usemos el ver cocientes parciales mayores de 20. Entonces pondremos 20 aquí a la derecha. Y ahora nosotros multiplicar por el divisor. 20 veces 26 sabemos que son 520. Entonces escribimos 520 debajo del dividendo, y restamos. Entonces tenemos 4, 0, 1. Entonces la diferencia es 104. Así que eliminamos 26 de 624, y nos quedan 104. Y ahora queremos usar 104, y determinar un cierto número de 26 que sabemos con certeza que están en 104. Mirando hacia atrás en nuestro trabajo, note que 52 es menos que 104, y porque 52 es igual a 2 veces 26, sabemos que hay al menos 26 en 104. Pero tal vez también reconozcamos que si 2 veces 26 es igual a 52, entonces 4 por 26 serían 52 más 52, o 104. Y fíjate cómo porque 4 veces 26 es igual a 104, esto nos dice que hay exactamente 26 en 104. Entonces usemos el cociente parcial de 4. De nuevo 4 veces 26 es igual a 104. Y restamos. Note cómo la diferencia es 0, lo que significa que el resto es 0, y para encontrar nuestro cociente simplemente sumamos los cocientes parciales. Entonces 20 más 4 son 24. Entonces esto nos dice, 624 dividido por 26 es exactamente 24. Y lo bueno del método de los cocientes parciales es que no tenemos que usar los mismos cocientes parciales para encontrar nuestro cociente. Así que veamos problema de nuevo, y use diferentes cocientes parciales solo en un programa que obtengamos el mismo cociente. Digamos que comenzamos usando este producto para determinar nuestro primer cociente parcial. Porque 10 veces 26 es igual a 260, y 260 es menos de 624, sabemos que hay al menos 26 en 624. Comencemos con un cociente parcial de 10. 10 veces 26 es igual a 260. Restamos.
Observe que después de eliminar 10, 26, tenemos 364 y 260 todavía es menos de 364. Entonces sabemos que hay al menos 10, 26 en 364. Entonces usemos el cociente parcial de 10 nuevamente. 10 veces 26 es igual a 260. Sustraer. Después de eliminar otros 10, 26, ahora tenemos 104. Nuevamente, digamos que no conocíamos este producto aquí, pero sabíamos que 2 veces 26 es igual a 52. Porque 52 es menos de 104, sabemos que hay al menos 2, 26 en 104. Usemos un cociente parcial de 2. 2 veces 26 es igual a 52. Restamos esta diferencia si 52. Y de nuevo, porque sabemos 2 veces 26 es igual a 52. Hay exactamente 2, 26 en 52. Entonces usamos el cociente parcial de 2 nuevamente. 2 veces 26 es igual a 52. Sustraer. Y, por supuesto, todavía tenemos un resto de 0. Entonces porque el resto es 0, para encontrar nuestro cociente, sumamos las preguntas parciales, lo que nuevamente nos da 24. Entonces, dado que 26 se divide en 624, sabemos que 26 es un factor de 624. Y así es 24. Ahora también sabemos que 24 veces 26 es igual a 624. Es decir, 24 grupos de significado o 24 copias de 26 es igual a 624. Espero que hayas encontrado esto útil.